Bien, pues muy buenas tardes. Muchas gracias por resistir, sobre todo, por estar aquí en estas apacibles tardes de jueves, donde ya, como veis, tenemos mucha más luz que al principio de curso y nos va a llegar la luz hasta más tarde, incluso hasta la hora que salgamos. Entonces, bueno, muchas gracias por acudir a esta sesión, que como bien sabéis es la sesión 9. Vamos a ver hoy la sesión 9.1 y la 9.2. Que pertenecen al bloque número 3, el bloque sobre política de información y comunicación de la Unión Europea. Es decir, para aquellos que ya sois más frecuentes, luego tenemos también los que estáis por módulo, aquí sabéis que tenemos menú para todos, y dentro de ese menú para todos, pues hoy vamos a culminar con el bloque 3, con lo cual asumo que más allá de los incondicionales que veo por aquí, lo que sucederá el próximo día es que perderemos a alguno de los participantes y tendremos participantes nuevos, de los que tienen que ver con el cuarto de los bloques, el cuarto de los módulos, ¿vale? Por lo tanto, en ese sentido, hoy vamos a terminar con este bloque y hoy vamos a tratar sobre campañas de comunicación de la Unión Europea con distintos casos de estudio, y lo que vamos a ver también es, hoy teníamos un taller práctico que lo vamos a dividir finalmente en dos apartados, uno lo vamos a hacer esta semana y otro la semana que viene, acerca del Brexit, de la desinformación en medios europeos y británicos el día después del Brexit. Como bien sabéis, hoy estaba previsto que fuese el día después del Brexit, porque el Brexit estaba previsto para el 29 de marzo. Es verdad que esto puede volver a pasar la semana que viene, puede ser el día de antes del Brexit, porque el jueves que viene, jueves 11, y la siguiente fecha límite estipulada por la Unión Europea para la posible salida del Reino Unido de la Unión está cifrada para el viernes 12. Es decir, por eso, como bien me han dicho vuestros compañeros, si en alguno de los casos, como teníamos hoy dos presentaciones, vamos a partirlas y va a ser 4 días después del Brexit y un día antes del Brexit la semana que viene, ¿no? Vamos a partirlo y, bueno, esto no lo podíamos prever al programar nuestro calendario a principio de curso, porque teníamos la fecha mítica del 29 de marzo, pero como luego el 29 de marzo nos lo han tumbado y nos han dejado fecha mítica el 12 de abril, pues vamos a ver lo que sucede. No sé si habéis estado atentos a la prensa en el día de hoy, el día de ayer. Supongo que todo esto es un poco... Tenía un artículo hace poco en prensa, lo que pasa es que claro, ya se ha quedado obsoleto, que hablaba de los faroles del Brexit, ¿no? Todo esto son faroles que, como los buenos jugadores de póker, se van tirando las dos partes negociadoras para ver quién renuncia a qué en cada momento. Pero bueno, parece que... no sé cuál será vuestra opinión, pero que en cierta manera pues nos estamos abocando, más allá de acuerdos de última hora, a algo que era menos previsible hace tiempo, ¿no? Es a un Brexit un Brexit sin acuerdo, ¿no? A un no deal Brexit, que sería, bueno, una opción bastante poco interesante para ambas partes. Bueno, entonces en ese sentido era simplemente... digamos que ubicar bien dónde estamos en estas sesiones. Hoy lo que vamos a ver, primero vamos a hablar sobre el mensaje que comunican, las estrategias de comunicación o las estrategias para comunicar ese mensaje, y después vamos a ver campañas de comunicación. En este sentido vamos a ver, yo tenía preparada una buena práctica sobre el Brexit, pero bueno, primero voy a ver vuestras presentaciones, una de vuestras presentaciones, y la otra presentación la vamos a tener la semana que viene. Igualmente, ¿tú eres Clara? ¿No eres Clara? Sí, eres Clara, vale. Pues igualmente la semana que viene también vamos a tener, ¿está bien para vosotros? No hay problema. Vamos a tener otra, es decir, la semana que viene vamos a tener dos presentaciones. La que no pudo ser la semana pasada con el profesor Bouza sobre redes sociales. También hoy vamos a hablar algunas cosas sobre redes sociales. Ya estuve viendo la sesión que el profesor Bouza os contó cuestiones interesantes sobre metodología y redes sociales la semana pasada. Vamos a ver la de redes sociales y vamos a ver la segunda presentación del Brexit. Hoy tendremos otra presentación sobre el Brexit, ¿vale? Con lo cual vamos a tener estas presentaciones previstas. Vamos a ver lo que nos da tiempo a ver hoy. Lo que no nos dé tiempo a ver hoy, algunas de las cosas las podré tratar la semana que viene, en tanto en cuanto, bueno, no sabía al final cuántas presentaciones íbamos a tener hoy, y yo he tratado de preparar más material del que en teoría nos va a dar tiempo a examinar, pero bueno, de todas formas lo vamos viendo, y cualquier cosa la semana que viene podemos tratar lo que no hayamos tratado en el día de hoy, ¿vale? Algunas cuestiones más de funcionamiento. Como de costumbre tenemos abierta tanto la página web como el
el perfil de Twitter, en el cual tenemos, como ya sabéis, algunos de los usuarios son más activos. Como siempre dijimos, por favor, no os olvidéis de vuestros tweets semanales, aquellos de los que hablamos al principio del curso, que digamos que sobre todo a los que estáis en casa nos van a servir para gestionar o para aseverar o verificar vuestra participación. Entonces, bueno, pues más que nada son siempre bienvenidas las cuestiones que tengáis desde casa. En temas de organización y antes de empezar en materia, como podéis ver aquí en esta estructura, estamos terminando hoy el bloque 3, con lo cual os pasaré, tengo aquí a buen recaudo la hoja de firmas, os iré pasando la hoja de firmas como de costumbre, que nos servirá para verificar vuestra presencia. Igualmente deciros que estamos preparando, como comentamos al principio del curso, 2 actividades concretas. Una actividad tiene que ver con la denominada conferencia final, que se va a celebrar como estaba estipulado aquí, me parece. Bueno, se anunciará en su momento el canal. Va a ser exactamente el 16 de mayo. Vamos a empezar un poquito más tarde porque, bueno, ese no va a ser un día normal de clases, sino que va a ser como una conferencia final en la que vamos a tratar de que puedan venir representantes tanto institucionales como representantes de medios de comunicación. Vamos a ver qué conseguimos. Estamos en este momento negociando con los mismos porque, bueno, como sabéis, nuestro presupuesto, aunque paga la Comisión Europea, pero es limitado también, tampoco somos una cadena de televisión que podamos pagar a nuestros entrevistados o que tengamos la difusión que un canal de televisión tiene para hacer más atractiva la invitación a los invitados. Por lo tanto, estamos gestionándolo ahora y bueno, pasaremos el flyer próximamente y bueno, lo que trataremos principalmente serán distintas cuestiones, pero trataremos de hacer diferentes mesas redondas sobre algunos de los temas. Trataremos que algunos que tenéis un podcast o algunos que tenéis algunos vídeos o que de alguna manera podáis exponer someramente algunos de vuestros trabajos para que vosotros también seáis parte importante de esa conferencia final. Y lo que trataremos también después será hacer un debate, una mesa debate con miembros de la Comisión Europea, portavoces temas de comunicación de la Unión Europea o con periodistas europeos para que traten algunos de los temas. Tened en cuenta que va a ser el 16 de mayo. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos? Apenas 10 días después vamos a tener las elecciones europeas. Bueno, me parece que es un buen momento, un momento óptimo precisamente para tratar de discutir precisamente con periodistas o con representantes institucionales de la Unión cuestiones básicas, ¿no? Que van a ser decididas, bueno, por lo menos la cuestión básica de qué es lo que nos jugamos, ¿no? Y qué es lo que va a entrar en discusión en las elecciones al Parlamento Europeo de 10 días más tarde. Por lo tanto, ya pronto os pasaremos el flyer y además allí lo que terminaremos o cómo culminaremos va a ser con la entrega de vuestros certificados por la asistencia, y no solo la asistencia, sino bueno, por los trabajos, las presentaciones que yo las he visto, no todas, pero he visto, o no completas, pero he visto muchas de ellas que habéis estado haciendo y que convengo con el profesor Bouza que están a un muy buen nivel, ¿no? Por lo tanto, muchas gracias en ese sentido por hacer también de este curso una tarea gratificante para nosotros, ¿no? Sobre todo viendo que os lo tomáis con mucho interés. Igualmente, no sé si os recordáis que una de las cuestiones que barajamos a inicio del curso era que otra de las actividades que nosotros tenemos prometidas a la comisión y que evidentemente tenemos que hacer es la organización de un viaje a Bruselas para la visita a las instituciones comunitarias. Estamos también organizándolo. El año pasado no pudimos hacerlo durante el curso, es decir, tuvimos que esperar a hacerlo este curso terminó igual en mayo, tuvimos que esperar a hacerlo a noviembre. Vamos a ver si este año lo podemos hacer antes, entre otras cosas porque la cuestión sería tratar de ponernos de acuerdo con algunas visitas que están ya organizadas, de manera que a nosotros nos permitan incluiros a algunos de vosotros, pagándolo evidentemente con los recursos que nos da el proyecto, alguno de vosotros, porque os dijimos que teníamos financiación para un par de becas, por ejemplo, y luego los demás que estén interesados, pues sin que nosotros podamos financiarlo, pero podrían beneficiarse de la organización de ese viaje, ¿no? Eso lo estamos ultimando. Hay alguna opción de que sea en el mes de junio,
hay alguna opción, tendría que barajarlo a través de ciertos contactos en Barcelona, en la Universidad Pompeu Fabra, que ellos están organizando un viaje y vamos a ver si nos dejarían de alguna manera participar en el mismo. Y de otra manera, pues si no, sería después del verano. Básicamente sería después del verano. Igualmente ahí nosotros tenemos que contar con una opción, y es la que ya os comentamos al principio del curso. Al haber elecciones al Parlamento Europeo, ¿qué es lo que va a suceder? Vamos a cambiar los eurodiputados. Al cambiar los eurodiputados, bueno, algunos van a repetir, evidentemente. Vamos a iniciar una nueva legislatura. Al iniciar una nueva legislatura, no sé si vosotros sabéis que cada eurodiputado tiene derecho tiene como una bolsa de viajes, ¿no? Es decir, tiene una bolsa, puede invitar a una serie de personas a conocer las instituciones de la Unión, todo eso pagado con dinero europeo. Es mejor hacer aproximaciones a estos eurodiputados, todavía no están elegidos, porque hay elecciones dentro de un mes y medio. En tanto en cuanto sean elegidos, porque claro, el problema que hemos tenido a final de legislatura, tanto ahora como el curso pasado, es que ya ellos tenían o decían tener comprometidas tienen un cupo, digamos, tienen un cupo de visitas que paga la Unión, entonces se las conceden a unas personas u a otras, ¿no? Y entonces, bueno, este cupo ya estaba cubierto tanto para el año pasado como para este. Esperemos que con la renovación, si llegamos los primeros y en cuanto estén elegidos les escribimos. Vamos a ver, como bien sabéis, bueno, no forma parte de su salario, es decir, no se paga su salario, pero sí que es verdad que cada eurodiputado tiene derecho a un número de invitaciones, con lo cual, si nos las conceden a nosotros, no se las conceden a otros. Tenemos que esperar que concederlas a este magnífico curso Ecopol sea lo más interesante que puedan hacer y que no se las concedan y que no tengan ningún problema en concederlas a nosotros. Vamos a intentarlo. En ese sentido, podríamos agrandar o extender el número de personas que podrían ir con gastos pagados, digamos. Nosotros nos podemos comprometer a 2, 3, que es lo que nos hemos podido comprometer otros años. Si conseguimos entrar dentro de los cupos de los nuevos eurodiputados, pues podrían ser alguna más. Pero, o esperemos que fuesen todos los que estuviesen invitados. Pero ahí, claro, os tengo que decir, muy buenas. Os tengo que decir que eso ya no depende de nosotros, sino de nuestro grado de convicción para con los nuevos eurodiputados. Por lo tanto, si vuestro padre, vuestra madre o conocéis alguno de los que vayan a salir elegidos como eurodiputados, pues vuestro networking también será muy apreciado, porque al fin y al cabo más networking será más útil a la hora de conseguir estos viajes que menos. Por lo tanto, si alguno de vosotros me dice, es que mi padre va el segundo en la lista de Ciudadanos o el segundo en el PSOE, en el PP o quien sea, pues que lo diga, ¿no? Que lo diga, que al fin y al cabo va a ser o puede ser muy útil en ese sentido. ¿Vale? Digamos que estas eran las cuestiones de organización que yo tenía que yo quería comentaros, y me gustaría comenzar. No sé si tenéis alguna duda, alguna cuestión. ¿No? ¿Está todo bien? Micrófonos que los tenéis por ahí siempre para que nos oigan en casa. Creo que ya se lo comentamos al profesor Bouza, pero el 16 de mayo coincidía con exámenes de la universidad. Me ha dicho el profesor Bouza, de hecho esta mañana, pero tenéis exámenes hasta las 3 de la tarde, ¿es así o no? Es en el campus de Puerta de Toledo, que es en la universidad, pero en Madrid, ¿vale? Porque es un sitio como más bonito, en el centro de Madrid, así van a venir gente, pueden venir periodistas, gente de fuera, es para traer gente que no sean solo estudiantes, es más útil. De 3 a 6 tenéis el examen, no lo teníais hasta las 3. Pero, ¿es de 3 a 6 o de 3 a 4 y media? Perdón. Es que es de 3 a 6, pero ponen... os dan 3 horas, pero generalmente lo termináis antes. Vale. Vale, vamos a ver. Nosotros tenemos el aula reservada de 4 a 9. Es decir, podemos jugar un poco en ese tiempo. Entonces, sabiendo esto, la cuestión en principio era hacerlo de 5 a 8, pero podría ser de 5 y media a 8 y media para adaptarnos un poco a que os dé tiempo y pudieseis llegar, ¿vale? Vamos a verlo. En principio tenemos puesto de 5 a 8, pero si me decís, pues podemos hacerlo de 5 y media a 8 y media. Razonablemente en una hora os da tiempo a llegar a Puerta de Toledo, ¿vale? Entonces yo por mí si de esta manera lo solucionamos no tengo ningún inconveniente. Es más,
No quería ponerlo tampoco muy tarde, pero cuanto más tarde se pone, más fácil es que actores de la sociedad civil, es decir, personas que están trabajando en Madrid y que tienen jornadas laborales hasta las 5 o las 6 de la tarde, se puedan acercar. Se trataba un poco de hacer la doble combinación entre un horario que os viniese bien a vosotros como estudiantes y un horario que venga bien a la gente que pueda venir de fuera, ¿vale? Por lo tanto, yo me lo anoto de todas formas, porque estas cosas mejor anotarlas que si no después se pasan. Pero en principio yo creo que para empezar a las 5:30 no hay mayor problema, ¿vale? No hay ningún problema. Iniciar 17:30 la conferencia final, ¿vale? Más o menos calculad la conferencia final como unas 3 horas. Igualmente, si tenéis compañeros o conocidos que les pueda interesar, podéis pedir con que se matriculen directamente como vosotros hicisteis en la página web, simplemente que pongan conferencia final, no hay ningún problema. La única cuestión es por el número de sillas, ¿vale? Por eso os pido que lo hagan, no por otra cosa. No vaya a ser que al final estamos intentando ver si viene alguno de estos periodistas, incluso profesores de esta universidad, que a veces salen mucho en televisión y tal, y a veces esos nombres llaman más la atención. Digo más que nada porque para que no tenga nadie que sentarse en el suelo, ¿no? En ese sentido. Por eso que lo pero si cualquiera, aparte de vosotros, que tengáis, digamos, el sitio reservado, cualquiera que quiera venir, se hace el proceso de matriculación, por supuesto también gratuito, todo igual, es más que bienvenido a venir. ¿Tenés una pregunta más por ahí detrás? ¿Se lo puedes pasar a tu compañera? Es una pulsación de 1,5 segundos largo. Sí, se oye. Los estudiantes a distancia también tienen... Es que tengo un amigo que también está interesado en venir, pero estudia a distancia en este curso, entonces, ¿él tendría también que registrarse o tiene un sitio guardado? Sí, vamos a ver, esta pregunta está muy bien, porque el año pasado también, no son tantos, pero el año pasado también sucedió. Hay algunos estudiantes que lo que han hecho es que viven fuera de Madrid, que se han seguido el curso en línea, pero luego lo que les apetece venir a la conferencia final. Sí, que hagan la inscripción. No creo que haya problemas de sillas, pero bueno, para estar seguros, ¿vale? Para estar seguro de con quién contamos. Pero además es importante, sobre todo para los que, gracias por recordármelo, para los que están en línea, porque si ellos quieren, porque nosotros después, el previo cumplimiento de los requisitos que pusimos, les vamos a enviar, se puede enviar por correo electrónico el certificado, o si lo quieren, pero por lo tanto va a ser un PDF, o si lo quieren impreso en papel de verdad. Cosas de estas serias donde una persona te da la mano y te felicita. Una banda no vamos a poner, pero sí te damos el título, que es muy bonito además, y es un folio muy bonito tal. Si lo quieren, es decir, quien haya estado en línea pero le apetezca pasarse o pueda pasarse ese jueves 16 por la conferencia final, nos tiene que escribir antes para decir: estoy en línea, pero he hecho lo que tengo que hacer, que es el ensayito que tengo que hacer, y voy a ir a la conferencia final. Con lo cual, por favor, imprimidme el certificado, porque no vamos a imprimir certificados de los que están online, salvo los que nos digan que van a venir. Porque claro, tendríamos que imprimir 200 certificados para que luego vengan 5, 6, 8, 10 como mucho. Es decir, eso sí que quede muy claro, los certificados de quienes están, los que evidentemente hayáis hecho vuestra presentación y hayáis venido el 75% que dijimos de las clases, lo vais a tener impreso por defecto, ¿vale? Pero los que están en línea, que lo normal es que un 5, un 10% puedan venir o menos, esos tienen que decirnos: voy a ir, por favor, imprimidme, tened impreso el certificado. Nosotros lo imprimimos sin ningún inconveniente, pero tienen que decirlo antes, porque no vamos a imprimir 200 certificados de personas que luego no vayan a venir. No tenemos ningún inconveniente en mandárselo por correo electrónico, pero si no vienen no lo imprimimos, ¿vale? Por cuestiones de eco-friendly y todo este tipo de cuestiones, ¿vale? Por lo tanto, eso también que lo sepáis. Bien, ¿alguna cuestión más? ¿No? Bien, entonces vamos a comenzar en el día de hoy. Las cuestiones que vamos a tratar las vamos a ver a través de dos recursos básicos. Uno es este libro que yo os enseño, que se llama Rebranding Europe, que es de Stavros Papagianneas, que es un muy buen libro para estos temas. Rebranding Europe, os lo voy a poner aquí para que veáis la portada por si estáis interesados. Rebranding Europe. No sé si esto lo habíais oído, me sale directamente a Amazon. Bueno, sería este.
Fundamentals for Leadership Communication. ¿Vale? Este es un libro, a quien le interese estas cuestiones, es bastante interesante, es de una editorial belga, está publicado en Bélgica y está en inglés. Bueno, os digo yo de dónde voy a sacar, os saco una gran parte de la información de lo que os voy a contar hoy, para que lo tengáis en cuenta por si os pudiera interesar. Igualmente, más allá del Rebranding Europe, nosotros vamos también a utilizar la información de... nosotros utilizamos el curso pasado como digamos, para poder escribir este libro que acaba de salir publicado, el libro de comunicación europea, Aquí en Like para hablar con Europa. Y este libro recoge muchas de esas cuestiones y, evidentemente, aunque modificamos parte del curso de año para año, pero una gran parte de los contenidos están aquí explicitados. Bueno, pues por lo tanto también aquí en el capítulo 4, Política de Comunicación de la Unión Europea, es de donde vamos a sacar la información para el día de hoy. A quien le pueda interesar más, este libro en teoría está disponible abajo en reprografía también, si lo queréis, o en Amazon o donde queráis. Lo único es que no sé, porque reprografía cada vez tiene unos horarios más cortos de apertura, con lo cual yo no sé si este curso que empieza a las 3, cuando vosotros bajáis al primer descanso, no sé si ya está cerrado reprografía o no. Pero en cualquier caso, a quien le interese mucho y le parezca interesante, pues lo podéis sacar de este libro también, que es donde vamos a sacar una parte de las informaciones que vamos a tratar en el día de hoy. Bien, pues sin más dilación yo quería tratar varias cosas con vosotros. Entiendo entonces ahora que el grupo que va a exponer no tiene problemas para exponer en cualquier segmento, ¿no?, de la clase hoy. Sí, exactamente. Es decir, primero la cuestión es que tenía un grupo que al final va a exponer la semana que viene, pero que se tenían que ir antes, por lo tanto yo tenía que hacer hueco antes. Quiero saber lo que me da tiempo a contar antes de que expongáis. No me digáis, me tengo que ir, si me decís que me tengo que ir antes, yo tengo que arreglar y adaptar in situ sobre la marcha la clase. No hay problema, ¿no? Vale, entonces lo que hacemos es trato de varias cosas y cuando ya lleve hablando mucho tiempo, os doy paso y podéis hacer la presentación y luego cambiamos de tema, ¿vale? Bien. Vamos a tratar las campañas de comunicación de la Unión Europea y, en primer lugar, quiero que tratemos cuestiones que tienen que ver con el mensaje europeo. Y acerca del mensaje europeo, lo que sí me gustaría tratar o incidir en alguna de las ideas que probablemente ya os haya comentado el profesor Bouza, que tienen que ver con la cuestión de la falta de una visión compartida en el marco del proyecto europeo. Precisamente esta falta de una visión compartida en el marco del proyecto europeo, eso se ha convertido en una falla para el propio proceso europeo, que ha devenido en algo relativamente criticable desde aspectos exteriores. En ese sentido, es verdad que, por ejemplo, es difícilmente o resulta más complejamente defendible el hecho de defender un sistema o un modelo de organización supranacional, un modelo político o un modelo de comunicación estratégica, cuando evidentemente existen fallas, existen déficits a la hora precisamente de, desde las propias instituciones, proclamar la existencia o desde las propias instituciones, desde los propios Estados miembros, de proclamar la existencia de un modelo de organización supranacional coherente y compartido. Nosotros tenemos el ejemplo del Brexit, que por eso teníamos las presentaciones sobre el Brexit de esta semana, y evidentemente ahí podemos ver que la falta precisamente de esta visión compartida es algo intrínseco al modelo, al sistema europeo. Y esta falta de visión compartida no es solamente una falta de visión compartida entre los estados que conforman la Unión Europea, en el sentido de que hay algunos que son evidentemente más proeuropeos y otros menos proeuropeos, sino también dentro de los propios entramados institucionales, donde no todos se ponen de acuerdo efectivamente hacia cuáles deben ser no solo las políticas de la Unión entre los distintos departamentos de las instituciones, sino entre las propias instituciones entre sí. Y por lo tanto esto da lugar a una visión relativamente fragmentada desde el exterior. Y en ese sentido,
para eso, digamos que lo que se trata es, o por ello, a lo largo de los últimos años, precisamente, los modelos de comunicación institucional, en este caso, últimamente, más concernidos, sobre todo por la cuestión en línea, la cuestión digital, evidentemente, han tratado de hacer diferentes cambios en cuanto a los modelos de comunicación pública. Y aquí tenemos dos cuestiones. Aquí tenemos dos cuestiones que precisamente tratábamos esta semana. Lo que pasa es que no tengo ninguno de mis alumnos de esta semana de internacional está ahora mismo aquí, ¿no? Tratábamos esta semana sobre hasta qué punto pueden ser útiles o eficientes las campañas de comunicación pública en línea. Hasta qué punto creéis que pueden ser eficientes y que pueden variar la percepción que tienen tanto las audiencias internas como las audiencias externas sobre el proceso de europeización. Porque evidentemente existe algo evidente, y es que tenemos unas políticas, y esas políticas no pueden ser completamente ocultadas o completamente revertidas por una política de comunicación. Es decir, una política de comunicación no puede hacer blanco lo que es negro ni negro lo que es blanco. Este mismo ejemplo, no me acuerdo si lo puse con vosotros, la última clase que nos vimos fue hace 4 semanas. Política exterior de la Unión Europea. Sabéis que es una política de la Unión Europea, ¿verdad? Política exterior y de seguridad común. Sabéis quién es Federica Mogherini, la alta representante. Bien, ¿cuál es la posición común europea en la cuestión de Venezuela? No existe ahora mismo una posición común, porque, por ejemplo, Italia aún mantiene su apoyo expreso a Maduro. Efectivamente, no existe una posición común, principalmente porque Italia la vetó y le siguió algún que otro país, si no recuerdo mal. Bien. Esa es la política europea, ¿no? Tenemos una cosa que se llama política exterior de seguridad común y tenemos un alta representante. Sin embargo, a la hora de reconocer o no a un nuevo presidente en Venezuela, unos países dicen una cosa y otros países dicen la contraria. Por lo tanto, mi pregunta es, ¿qué política de comunicación hacemos? ¿Cómo comunicamos a los ciudadanos europeos y a las audiencias externas a la Unión Europea la posición europea con respecto a Venezuela? Porque si tenemos una política que se llama política exterior y de seguridad común, y evidentemente no es común porque está claro que no se ponen de acuerdo, ¿esto cómo lo vendemos en términos de comunicación? Con lo cual os quiero decir que las estrategias de comunicación pueden servir para edulcorar, pueden servir para engañarnos, y en vez de poner el azúcar ponemos un poco de edulcorante y así no engordamos. Pero las políticas de comunicación pública en línea no pueden servir para ocultar o para revertir la realidad de lo que estamos. Es decir, nosotros a través de unas políticas que no me voy a poner a defender si el reconocimiento o no de Guaidó es bueno, es malo o es regular, pero evidentemente no es defendible que digamos que tenemos una política exterior de seguridad común y luego nos comportemos así. Por lo tanto, un departamento de comunicación lo tiene muy complicado, porque ¿cómo vende esto? ¿Cómo vendemos esto? Es decir, que tenemos que tener en cuenta que las estrategias de comunicación pública, las estrategias de comunicación no lo pueden todo. No son, bueno, ¿cuál es la solución a Europa? Que comunique mejor. Sí, pero ¿que comunique qué? Si hay cosas que difícilmente son creíbles o comunicables. No sé, esto es como los partidos políticos en campaña. Cuando tienen que justificar o que comunicar ciertas cosas. Bueno, es que hay cosas que son poco justificables, ¿no? En campaña. Bien, pues esto es igual, digamos que tenemos que tener en cuenta que las estrategias pueden servir para mejorar las percepciones, pueden servir para edulcorar las percepciones, pueden servir para lo que queramos. Si están bien hechas, si están mal hechas, nos podemos poner a discutir esta última campaña que ha sido tan controvertida los 2 últimos días del PSOE, de cómo es, haz que pase, el haz que pase, si es bueno, es malo, si tienen un genio allí en comunicación en el PSOE, o si al revés, no es tanto un genio como es menos genio. Pero evidentemente la política o la estrategia de campaña no puede, o sea, puede servir para mejorar o edulcorar una imagen, pero no puede servir para cambiar completamente unas políticas. Por lo tanto, esto tenemos que tenerlo muy en cuenta, que las estrategias de comunicación no son la panacea que todo lo pueden.
Porque entonces estaríamos hablando de propaganda, estaríamos hablando de mentiras, estaríamos hablando de fake news, estaríamos hablando de posverdad, de noticias falsas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, estamos hablando de, más que noticias, de argumentaciones falsas, no de noticias falsas. Estamos hablando de cuestiones diferentes. Por lo tanto, eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Evidentemente, y en el marco de la diseminación del mensaje, las instituciones europeas se han dado mucha cuenta de un tiempo a esta parte que evidentemente cualquier tipo de mejora en sus estrategias de comunicación, más allá de que no se puede comunicar lo incomunicable, pero una vez que sabemos ya que tenemos que comunicar, sus estrategias de comunicación tenían que pasar o tienen que pasar actualmente por lo digital y por las redes sociales. Es evidente que actualmente la única forma de llegar al final, todo esto que hace la Unión Europea, ¿para qué es? ¿Para qué está este curso Jean Monnet que nos pagan? ¿Para que, que invierten dinero para que todos estemos hoy aquí? Vosotros escuchando y yo aquí contándoos estas cuestiones. Pues al final se trata de reducir ese gap, reducir esa barrera o esa distancia que hace que los ciudadanos europeos no estén concernidos de las bondades del proceso europeizador o del proceso de europeización o de la Unión Europea, que no sean conscientes los ciudadanos europeos de cuánto hace la Unión Europea por ellos mismos. Por lo tanto, ¿y cómo podemos hacerlo? ¿Cuáles son las nuevas audiencias? Nuestras nuevas audiencias no son las audiencias de los años 50 del siglo pasado, cuando se creó la Unión Europea. ¿Os acordáis lo que os comentaba el profesor Bouza del consenso permisivo, etcétera, etcétera? Ya no estamos en tiempos de consensos permisivos. Ya no nos vale ¿Por qué ya no estamos en tiempos de consensos permisivos? Porque ya está claro que hay una parte de la sociedad europea que es la perdedora de ciertos modelos de desarrollo de la Unión Europea, sobre todo aquellos que tienen más que ver con el neoliberalismo actual de la Unión Europea. Por lo tanto, ya hay personas, sobre todo partes de la porción de la ciudadanía europea, que después de la crisis económica que comenzó en 2008 y que tuvo especial repercusión en Europa con la crisis del euro en 2012 y en España también, 12, 13 y 14, evidentemente hay muchas personas que ya dicen esto de la Unión Europea está muy bien, pero si yo tengo a toda mi familia en el paro y estoy mal viviendo con 400, 500 euros al mes de ayuda de subsistencia, a mí esto Europa no me lo arregla. Por lo tanto, yo ya quiero que Europa me arregle ciertas cosas. Por eso, digamos, esta falta de crédito o esta falta de entroncamiento para con las instituciones políticas, no solo europeas, también las de nivel nacional y las de nivel subnacional de las ciudadanías. Por eso, en los últimos barómetros, los indicadores de confianza en las instituciones, tanto subnacionales como nacionales como supranacionales de los ciudadanos europeos, son muy bajos, son de los más bajos de la historia. Pero esto tiene evidentemente una serie de motivaciones. Bien, ¿qué es lo que entiende la Unión Europea? ¿Cómo puede revertir esta situación, esos modelos? Bien, lo puede hacer o entiende que ahora mismo ya el nuevo ciudadano es el ciudadano que tiene principalmente un smartphone en su bolso, en su bolsillo. Y que evidentemente, ¿qué es lo que tiene que hacer? Llegar... Es decir, puede ser muy intrusivo si lo queréis ver así, pero lo que tienes que hacer es meterte en el bolsillo del ciudadano europeo. ¿Cómo haces eso? A través de redes sociales. Porque evidentemente no ya es que el nuevo ciudadano europeo, que sois vosotros, que sois los que... ¿Alguno de vosotros va a ser la primera vez que pueda votar en elecciones europeas esta vez? Pues alguno, pues todos. Es que sois demasiado jóvenes. Vale. Bueno, pues no se trata de convenceros a vosotros, que después de este curso en comunicación europea y con toda la chapa que os estamos dando, estoy seguro que ya estáis más que convencidos de ir, sino se trata de convencer a los que no están en este curso, que son la gran mayoría. Vosotros en ese sentido sois unas élites intelectuales, al menos en temas europeos, básicamente, o en temas de comunicación europea. ¿Cómo consigues convencer a esa gente? Esos otros compañeros vuestros que no vienen a este curso, ¿cómo los convences? ¿Van a leer el periódico? ¿Van a irse al kiosco a comprar el periódico y lo van a leer? No, ¿verdad? ¿Van a leer el periódico online? Ya casi que ni siquiera, ya alguna notificación que les llegue, alguna noticia que les parezca muy interesante. Bueno, pues evidentemente la Unión Europea también se ha dado cuenta de eso, que ahora mismo su estrategia de comunicación tiene que pasar por lo digital, por lo en línea, pero sobre todo por las redes sociales y sobre todo por llegar a los bolsos o a los bolsillos de los ciudadanos europeos. Y si no ha llegado a la conclusión, debería llegar a la conclusión, porque es una de las fallas esenciales que pudiera tener. Es decir, pasar más a este modelo de comunicación, que podemos hablar si es un modelo customizado, perdonad por este palabra en inglés, que es horrible, pero customizado, sabéis de dónde viene, ¿no? De customer, que es cliente, ¿no? Clientelar o clientelizado, si lo queréis llamar así. Y sobre todo segmentado.
segmentado, es decir, donde más allá de un mensaje original homogéneo seamos capaces de entender, y eso lo veremos posteriormente, que no se le puede hablar igual a una persona que vota por primera vez en las elecciones europeas que a un pensionista, no se le puede hablar igual a un ciudadano español que a un italiano, a lo mejor sí, porque es más parecido, que a un que a un finlandés, que a un británico, que ahora se están yendo o no, no lo sabemos, o que un griego. Por lo tanto, y evidentemente, tengo aquí algunas de las críticas, por ejemplo esta que tengo aquí de Casimatis. Casimatis es el director de Europarlamento TV, que es un lo podéis encontrar, os lo pongo aquí si queréis verlo. A ver, que abrimos una hoja de Word y os voy poniendo estas cosas por si queréis ir viéndolas vosotros. Esto sería un Word. ¿No se abre aquí en Word? Vale, ya lo tenemos aquí. Bueno, pues mientras que os lo voy comentando mientras que se abre, sería Europarl. Europarl TV. Vale, vosotros lo ponéis. Con eso lo podéis encontrar. Bueno, el director de Europarl TV lo que viene a decir, que es la televisión del Parlamento Europeo, lo que viene a decir es que evidentemente esta es la opción, este es el futuro. La cuestión de customizar el mensaje, de hacerlo llegar en redes sociales, pero esto es algo a lo que evidentemente para acercarse a su ciudadanía la Unión Europea ya llega tarde. Esto es algo que está haciendo tarde y es verdad que es el futuro, pero es algo que debería haber hecho anteriormente. Y es cierto, no van a ser todo defectos, que evidentemente es decir, aunque se esté haciendo tarde, pero es verdad que en comunicación digital la Unión Europea ha comenzado a darse cuenta de esta situación, de esta realidad, y os hago aquí la pregunta: ¿cuándo ha comenzado la comunicación digital de la Unión Europea? Digamos que esta es una pregunta más, aunque sea retórica, pero es más técnica. ¿A alguien se le ocurre cuándo la Unión Europea empieza a desarrollar su comunicación digital? ¿Vale? Depende a qué nos refiramos, ¿no? Si queréis verlo así, ¿a alguien se le ocurre a partir de cuándo la Unión Europea tiene esa web que se llama www.europa.eu? ¿Creéis que esto es muy reciente? ¿A partir de cuándo tenemos más o menos acceso a internet, a webs, tranquilamente? Vosotros, que a lo mejor sois tan jóvenes, pues sí, ya habéis nacido, pero poco. Incluso 99, 2000 ya empezaba a haber, es decir, los periódicos ya estaban en web 98, 99, por ahí, ¿vale? Sin embargo, ¿de cuándo es la web del Europa.eu? De 2006, ¿vale? Es decir, Europa aquí llegó 6-7 años tarde, ¿no? 6-7 años tarde llegó solamente en esto. Evidentemente no os digo cuándo, bueno, os lo puedo decir porque lo tengo aquí apuntado, cuando tienen su primer perfil de Twitter, cuando tienen, evidentemente todas estas redes sociales son posteriores y no podían tener perfiles antes de que existiesen. Pero, es decir, que con el paso del tiempo la Unión Europea se ha dado cuenta de que de que ahora mismo en términos de comunicación o estás aquí en estos sitios o no estás, o no sirve que tengas una web en la cual tienes 200 millones de documentos colgados si no estás donde puedes alcanzar a tu propia ciudadanía, a aquellos a los que quieres fidelizar, si lo queréis llamar así, ¿vale? Por lo tanto, esto es importante que contemos con ello. Sin embargo, digamos que las iniciativas, y aquí os he dicho la de 2006, pero os puedo decir algunas otras. La primera cuenta de Facebook del Parlamento Europeo fue en 2009, la de la Comisión en 2011, la del Consejo en 2012. Es decir, sin embargo, ¿qué es lo que pasaba? Que esto eran iniciativas fragmentadas. A decir, mira, esto es del todo el Facebook, a lo mejor puede resultar que va a algún sitio, vamos a hacernos una cuentita. Y se la hacían allí y dicen, bueno, pues vamos a que sea la cuenta oficial. Es decir, eran iniciativas muy fragmentadas de aquellos que andaban por allí y veían que había este tipo de iniciativas. Sin embargo, solamente es a partir de 2013 cuando realmente la Comisión Europea... ¿Por qué 2013? Porque había... Perdón.
un año justo antes de las elecciones y para que la gente esté prevista. Clavado. Básicamente, 2000, los años, sabéis que en Europa son importantes, los años en 4 y en 9, porque son elecciones, pues los años anteriores hay que hacer cosas, y hay que hacer cosas, pues, ¿cuál fue la historia? Esto os lo ha comentado varias veces el profesor Bouza, lo de la comunicación institucional para conseguir revertir las bajas tasas las altas tasas de abstención en los comicios europeos, ¿verdad? Bueno, pues en ese sentido lo que dijeron es, bueno, tenemos aquí, hemos hecho una cuentita aquí, otra cuentita allá, otra en la otra parte, vamos a juntar todo esto en una digamos, por lo menos en un programa con una cierta lógica de la Comisión, precisamente para la transformación digital y el rediseño de su comunicación en línea. Por lo tanto, es a partir de 2013 cuando la Comisión Europea piensa que tiene que tener una iniciativa integral de comunicación. No de comunicación, que ya la había tenido, ya teníamos, no sé, he hablado yo del libro de, ¿cómo se llama? El libro blanco sobre comunicación de Margaret Wallström de 2006, eso no os lo he dicho a vosotros, ¿no? Eso es la próxima clase. Bien, pero en comunicación digital en línea fue a partir de 2013 cuando se dieron cuenta que tenían que integrar y redefinir toda su política de comunicación en línea. Buenas. Bien. Ahora yo os quiero hacer una pregunta. Creo que además esto ya lo hemos visto, por lo tanto más retórica no puede ser. ¿Existe una falta de noticias en línea y de información en línea sobre la Unión Europea y sobre sus políticas? ¿Vosotros qué pensáis? ¿Que sí? Pero llévate el micrófono y aquí ya sabéis que sí, si no nos vale. Necesitamos explicación. Una falta de noticias que comuniquen las políticas que se llevan a cabo en la Unión Europea. Esa es la pregunta. Sí. Yo creo que sí que la hay. Principalmente es que no hay ningún medio especializado en la Unión Europea, que tampoco tiene por qué haberlo, pero los medios que tienen influencia tampoco le dedican un espacio relevante. Entonces, y además eso se une al desinterés generalizado de la población, o sea que todos esos factores hacen que haya una carencia. Vale, ¿todos pensáis así? Por allí tenemos a Miriam. Yo creo que como la gente no está muy informada sobre este tema, no demanda noticias, y como los medios no tienen esa demanda por parte de la gente de noticias, tampoco hacen ni que se esfuerzan mucho en hacer noticias sobre este tipo de cosas. Entonces creo que es un círculo vicioso en el que si la gente no está informada, pero tampoco... O sea, si la gente no está informada, obviamente, pues igual no demanda esas noticias, pero los medios tampoco... como que le dan más prioridad a lo que de verdad la gente pide, por decirlo de alguna manera. A ver, pero de todas formas, ved bien la pregunta, ¿eh? ¿Existe falta de noticias y de información en línea sobre la Unión Europea y sobre sus políticas? Claro, es que me estáis contestando una cosa que iba a preguntar, ¿y alguien no piensa en contrario o no? ¿O alguien no me va a decir otra opinión? Volvemos, que hemos repensado la respuesta. Vale, entonces no. Corrijo. Yo creo que falta de información en línea no hay. De hecho, la Unión Europea se esfuerza lo más posible para que exista esa información y esté al alcance de los ciudadanos europeos. La cosa es que no termina de llegar, pero está ahí. Hay muchísimos recursos que permiten al ciudadano europeo estar informado sobre la política europea. Vale, no sé si alguno tiene una opinión distinta. Estoy completamente de acuerdo con esta última apreciación. Precisamente la cuestión tiene que ver con el hecho de que existe, al contrario, la Unión Europea. Si vosotros entráis dentro de la página de la Unión Europea, que es europa.eu, y después de allí podéis entrar a la Comisión, al Parlamento, tenéis de todo, pero podéis tener hasta descargados hasta las negociaciones de la última directiva sobre, ¿qué fue la última? La de los alemanes, la de
el sistema audiovisual europeo, o podéis sobre cuestiones muy concretas, es decir, lo tenéis todo. ¿El problema cuál es? Precisamente el problema tiene que ver con tener tanta información. Al tener tanta información, ¿cuál es el problema que nosotros tenemos como consumidores, como audiencias? Y como seres humanos también, si lo queréis ver así. Que tenemos la mala costumbre de dormir 8 horas al día y de comer. Y además tenemos la mala costumbre de ir a los bares y tener vida social. Entonces, ¿cuál es la cuestión? Que nosotros no tenemos tiempo ni para absorber tal cantidad de información, porque sería inviable, ni siquiera para discriminar cuál es la información trascendente y cuál es la menos trascendente. ¿Qué es lo que sucede en este sentido? Pues que hay tanta cantidad de información que nos sentimos como angustiados ante esta inundación de información y dices, sí, pero de todo esto, ¿qué? ¿Con qué me quedo? Es muy complicado elegir con qué te quedas cuando te dan de todo. Cuando tienes un menú tan grande no te decides qué quieres comer, ¿vale? Por lo tanto, el problema principalmente, y además no está clara cuál es la información básica, esencial. Por lo tanto, tenemos un problema de que hay una sobreabundancia de información. Y además tenemos más problemas, pero bueno, el primero es la sobreabundancia de información. Después, que probablemente el canal no sea el mejor, es decir, actualmente no siempre, salvo que tengas una cuestión muy concreta o que te quieras conseguir una beca de la Unión para esto, o que quieras cierran por cierto hoy o mañana las becas para las becas de la Comisión Europea como becarios de la Comisión, que están bien, que te pagan bastante bien, y estás 5 meses ahí en Bruselas. Es decir, salvo que tú quieras una cosita de estas concretas, tú no te vas a la página de la Unión Europea a decir, a ver, por ejemplo, en las negociaciones del TTIP, que eso le gusta mucho al profesor Bouza, por eso lo traigo yo, seguro que se ha hablado del profesor Bouza del TTIP. Vamos a ver qué está diciendo, cómo está la situación. Y tú no vas ahí a la página de la Unión Europea y buscas sobre el TTIP todo lo que hay, porque te puedes descargar cientos de cosas a ver qué pasa. Como mucho, metes en Google TTIP Unión Europea y a ver qué te sale, ¿verdad? Entonces, el problema muchas veces no solamente es la sobreabundancia de información, sino también los canales. A lo mejor los canales no son los mejores. Por lo tanto, como os digo en esta diapositiva, el problema es que la sobreabundancia de información lo que hace muchas veces es, ¿qué es lo que sucede cuando enviamos currículums a los sitios y llegan 200 o 300 currículos? Que uno va encima de otro, ¿vale? ¿Quién va a ver el currículum que está el 300 por debajo? Nadie. Pues en información es igual. El problema es que la sobreabundancia de información lo que hace es que mata a la propia información. Y además lo que implica es desinformación en muchas ocasiones. Por lo tanto, este es uno de los problemas básicos que tiene que ver con lo que digo aquí, el too many voices, ¿no? Demasiadas voces, demasiada información que hace imposible precisamente la absorción y la asimilación y la comunicación, siempre bajo el prisma de que son cuestiones distintas la información y la comunicación. Además, estamos hablando de que existen muchas instituciones. ¿Cuántas existen ya? 7, ¿verdad? Sí, existen 7 instituciones, pero además tenemos... existen muchas instituciones que tienen sus páginas web, que aunque dependan de la de Europa.eu, pero son sus propias páginas web, que están regidas de forma autónoma. Tenemos también sus perfiles en redes sociales. Tenemos incluso algunos por ejemplo, Europarl.eu, el que os he enseñado anteriormente. Esto es el canal de televisión del propio Parlamento Europeo. Tienen sus canales de televisión. Pero todavía, aún así, evidente, y esto lo podremos ver en 2 clases, ¿no? Porque nosotros ahora mismo estamos viendo qué hace la Unión Europea para comunicar, pero luego tendremos que ver al revés, las coberturas que se hacen sobre la Unión Europea. También una de las cuestiones es que no existen todavía, y eso lo discutimos en su momento, y yo por lo menos introduje aquel debate. No existen los medios de comunicación paneuropeos. Hablamos en su momento de Euronews, pero Euronews es una cosa privada que no es pública, etcétera, etcétera. Entonces, es verdad que todavía la Unión Europea está encontrando dificultades para atraer precisamente la atención de los ciudadanos europeos, por lo que os he dicho anteriormente, porque vosotros al TTIP o cualquier cuestión no vais a la página de la Unión Europea para informaros. Vais a la página de la Unión Europea si queréis algo. Y si queréis algo, si queréis una beca. O si queréis alguna cuestión así. O un tema muy, muy concreto. Pero si no, no vais, no acudís ahí. Y no solamente tenemos las instituciones, sino que además, como bien sabéis, tenemos órganos sin rango de institución. Por ejemplo, el profesor Bouza seguro que os ha hablado también mucho del Comité Económico y Social, ¿verdad? El Comité Económico y Social, tenéis también el Comité de las Regiones, que son también órganos sin rango de institución. Y luego tenéis hasta sabéis que tenéis 40 agencias, algunas de las cuales son ejecutivas y otras no. Por ejemplo, ¿alguien sabe si hay agencias
de la Unión Europea en España? Agencias descentralizadas de la Unión Europea en España. Es decir, mi pregunta sería, y esto es una opción de, ya que vais a tener vuestro super título de Eukopol, luego vais a poder ir a encontrar trabajo con el título de Eukopol, y ¿vosotros creéis que podéis trabajar para la Unión Europea en España o no? ¿Dónde? Vale, la sede, que eso es otra cuestión que viene después, las delegaciones en los países miembros o en los países no miembros, fuera, en otros países. Bien, pero aparte de las delegaciones, que estas son, digamos, representaciones estos son como embajadas. Si fuesen unas pseudoembajadas, en este caso, como la Unión Europea no es un país, sino una organización supranacional, tanto en sus propios estados como en los estados terceros. Pero vosotros podéis trabajar para la Unión Europea en territorio español, en otro lugar que no sea en esta sede. En los centros de juventud también tiene una especie de departamento que se ocupa de temas europeos, ya sean de movilidad o para becas, no sé, para ayudar a los jóvenes con este tipo de temas, y es trabajar para la Unión Europea en cierto sentido. Pero los centros de juventud, ¿de quién? ¿De las consejerías de educación de las consejerías de las comunidades autónomas? De o juventud de una ciudad, o sea... Ya, bueno, pero eso es una cuestión municipal. Eso simplemente, ahí tú no trabajas para la Unión Europea, tú estás trabajando para el municipio de donde sea y luego estás trabajando en temas europeos. Pero tú no estás trabajando... Yo lo digo por vosotros. Vosotros sois mis alumnos, o bueno, durante unos días, y yo os quiero mucho, entonces yo quiero el mejor de vuestros futuros. Y como la Unión Europea paga mejores salarios que en España, pues yo quiero que os den un buen trabajo, pero pagado con sueldos de brujas, estoy yo bien, de Bruselas, básicamente. Entonces, lo que tú me estás diciendo, te iban a pagar un sueldo muy respetable, pero va a ser un sueldo municipal, no un sueldo europeo. Como revisor de proyectos europeos, lo puedes hacer desde tu propio país. Y desde tu casa también, sí. Eso también. Esa es una opción, mira. Ya, pero como revisor de proyectos europeos, tú realmente estás trabajando precisamente para una de estas agencias, que pueden ser la EACEA, por ejemplo, que es la European Agency for Education, Culture y Audiovisual, o sea, la Agencia Europea para la Educación, la Cultura y el Audiovisual, o para la REA, que es el Research Executive Agency, la agencia ejecutiva de la investigación. Y es verdad que a ti te permiten trabajar desde casa, pero ellos son una agencia ejecutiva que están ubicadas, generalmente estas dos están en Bruselas, por ejemplo, ¿vale? ¿Tu compañero detrás quería...? La propiedad intelectual europea, o sea, creo que está en España, ¿no? La de la propiedad intelectual... Vamos a ver. Creo que está en Alicante. Exacto. Agencia... Es de... creo que es protección intelectual y patentes, ¿no? Me parece. Actual Unión Europea. ¿Veis? Aquí abajo. Alicante. ¿Vale? Es decir, ¿y esta es la única que hay o no? ¿O hay más? ¿Quién es gallego? Aquí teníamos... Perdón. Ay. Pesca. En Sevilla es el Joint Research Center, ¿no? El Centro de Investigación Conjunto. No sé si tiene la categoría exactamente, pero en Sevilla también, sí. ¿Más? El de control de la pesca, ¿te refieres? En Galicia. Iba a decir quién es gallego aquí. ¿Y dónde está? ¿En qué ciudad gallega? ¿Cuál tiene el puerto más importante? Vigo. No me mojo. Está en Vigo. Está en Vigo. También hay otra en Bilbao, que ahora mismo no me acuerdo exactamente de qué es. Están la de Bilbao, la de Vigo y la de Alicante, son las más importantes. Luego está el Joint Research Center en Sevilla. Y creo que aquí tenemos, cerca de Madrid, pero no sé dónde es, tenemos una cosa sobre satélites o una historia así. Torrejón, tenemos algo en Torrejón.
Tenemos una delegación de la Agencia Espacial Europea, algo así. Yo creo que no es la central, que tenemos como una partecita, un trocito aquí en Torrejón de Ardoz, me parece. ¿Vale? ¿Qué os quiero decir? Más allá de que os anime mucho a que consigáis un súper trabajo con sueldos europeos. Os quiero decir que, evidentemente, todas estas agencias también tienen su... bueno, por ejemplo, vosotros podríais ser directores de comunicación de estas agencias y estaría muy bien, porque vivir en Alicante con un sueldo de Bruselas y pudiendo ir a la playa y trabajando para la Unión Europea, pues tiene que ser el mejor de los futuros. Yo quiero hacer eso de mayor y todavía no lo he conseguido, ¿vale? Por lo tanto, esa podría ser una muy buena opción. Por lo tanto, lo que os quiero decir es que, evidentemente, y cuando hablamos de too many voices, demasiadas voces, lo que estamos diciendo es que tenemos instituciones gigantes, con un montón de direcciones generales, con un montón de unidades. Después tenemos órganos sin rango de institución. Después tenemos las agencias ejecutivas, de las cuales las agencias ejecutivas que están en Bruselas y otras tantas que están descentralizadas. Igual que en España hay 3, más lo de Torrejón de Ardoz, más lo de Sevilla. En los demás países también hay otras tantas. Es verdad que España es un país, ahora sí se va al Reino Unido, es el 4º país en importancia de la Unión. Es decir, no creo que en Malta vayas a tener el mismo número de agencias que tienes en España, pero bueno, sí que es verdad. Y por cierto, que estuvimos luchando por obtener una agencia más, ¿o no? La del medicamento, que querían que fuese para Barcelona y al final no pudo ser, ¿no? Es decir, y todos estos también tienen su página web de la Agencia Europea del Medicamento y de la Agencia de Patentes en Alicante, y de la Pesca en Vigo, y del Joint Research Center en Sevilla, y del espacial, superespacial en Torrejón. Es decir, que tenemos un montón o una gran cantidad de información sobre la Unión Europea, que muchas veces el problema es que no es del todo homogénea, ¿no? Y luego además, evidentemente, como decías anteriormente, teníamos las delegaciones tanto en los países miembros, porque en España, ¿cuántas delegaciones hay de la Unión Europea en España? ¿2? ¿Por qué? ¿Y por qué tenemos 2? Porque Barcelona también es una ciudad importante a nivel europeo. Vale, digamos que esa puede ser una decisión más política. Esa puede ser una decisión más... No todos los países tienen 2, pero bueno, se entendió que en España había que poner 2. Podemos imaginarnos por qué, pero sí, efectivamente hay 2. Pero no en todos los países hay 2. Me parece que en Italia creo que también hay en Milán y en Roma, pero es bastante excepcional que haya 2, ¿no? Generalmente es 1 y en la capital. Sin embargo, también existen en otros países, ¿no? En países terceros. ¿Qué os parece cuál puede ser el interés de tener una delegación en países terceros por parte de la Unión Europea? ¿Para qué puede servir? En términos de comunicación, claro. ¿Puedes pasarle allí al fondo a la compañera? Mientras tanto, te estoy escuchando, pero estoy buscando una información para daros ahora después, ¿eh? Pues en caso de que sean europeos, para el proceso de integración también y futura adhesión, y en otras regiones pues diferentes políticas, ¿no? De cooperación. Al fin y al cabo son diplomáticos muchos de ellos, no es como lo que decías tú, una especie de embajada. Diferentes temas, ¿no? Tanto cooperación como posibles intereses variados al final. Sí, efectivamente, estaba preguntando un poco más por las externas, en países no miembros, y precisamente son cuestiones más o menos diplomáticas, pero son muy interesantes porque precisamente en términos de comunicación hay unas ciertas teorías que yo creo que os hablé un poco uno de los primeros días y os volveré a repetir algunos de vosotros, que son el branding, ¿no? El territory branding, el marketing del territorio, si lo queremos ver así, ¿no? Y precisamente estas técnicas de marketing del territorio generalmente se suelen hacer no solamente sobre audiencias internas, sino sobre todo sobre las audiencias externas, a las que te interesa convencer de tu proyecto o de tus intereses. ¿Por qué? Porque si luego tú tienes que hacer el CETA con Canadá o tienes que hacer el TTIP con Estados Unidos, pues te interesa que te tomen más en serio, te interesa tener posiciones negociadoras que partan desde posiciones superiores y por lo tanto te interesa proyectar una buena imagen exterior. Por lo tanto, ahí podéis digamos que es bastante importante o bastante interesante. Yo os quería decir que en el curso del año pasado nosotros tuvimos precisamente alguno de mis alumnos que en cursos anteriores me había hecho algún trabajo y habían presentado precisamente
la comunicación en las agencias. En las delegaciones. En este caso habían hecho una comparación con la delegación en Madrid y la delegación en Barcelona, y era muy interesante los resultados a los que llegaban. Esta era una alumna muy buena que tuve yo, que se llamaba Belén Chiarelli, Juliá, pero estoy buscando en cuál, porque aquí estaban Natalia y Sara, que hicieron otra presentación, pero era sobre redes sociales, porque, bueno, vosotros sabéis que aquí esto podéis ver la edición del 2018, podéis ver la clase que necesitéis del año pasado, y podéis ver, si os habéis perdido algún trozo de las clases de 2019, podéis ver todas las clases que sabéis que las tenéis aquí. Esto es generalmente para los estudiantes en línea, pero a vosotros, si os perdéis algún trozo, tú que me has dicho que te tenías que ir, perdona que te tome como ejemplo, pero luego me prometes que cuando llegues a casa te vas a ver la sesión, ¿verdad? Bueno, pues en la del año pasado, en 2018, yo no os lo puedo encontrar ahora porque tengo que explicaros otras cosas, pero alrededor de esta es la que se hizo sobre redes sociales, que es muy interesante, pero luego pues sería desde las representaciones mira, va a ser esta, comunicación europea desde las representaciones del Parlamento y de la Comisión Europea. Yo creo recordar, no obstante, que la chica tenía que venir antes y que la hizo en la sesión anterior. A lo mejor puede ser al final de esta sesión, cuando ella hizo su presentación. Vale, sí, yo creo que puede estar aquí además ella. Vamos a ver. Vamos a continuar con... Aquí nos vemos siempre todos un año más jóvenes, así que somos todos más guapos siempre un año más, pero... Vamos a continuar con sí, mira, aquí está Belén, por ejemplo. Que, como os he dicho, tiene que ver con logros. ¿Y habló antes o habló después? Con logros y desafíos todavía pendientes de la comunicación y también cómo se presenta la cuestión. Mira, aquí le estaba dando yo paso a ella. Que me parece muy interesante. ¿Se escucha bien, no? La clase del profesor Morante, que tiene que ver precisamente con el trabajo, la comunicación de las oficinas de representación en España de la Comisión y del Parlamento Europeo. No voy a poner todos, porque ya hizo una presentación como las que vais a hacer este año, de 20-25 minutos. Os digo dónde está, si os interesa le podéis dar un vistazo. Ella estuvo explicando precisamente... por venir hoy aquí, por estar con nosotros, y ahora nos cambiamos el sitio para que puedas comentar, y sobre todo para que podamos aprender mucho de tu trabajo, ¿vale? Muchísimas gracias. Bueno, ella hizo un trabajo muy interesante, no sé si la conocéis, es estudiante aquí del doble grado, además Humanidades y Periodismo, y ella había hecho un trabajo el año anterior en mi curso y luego lo presentó en este curso en Eucopol, y hablaba precisamente de, había estudiado la comunicación de las dos oficinas y quería ver, ella lo que trataba de ver es si había diferencias entre la comunicación de la Unión Europea en Barcelona o en Madrid, precisamente si el factor político tenía alguna importancia en cuanto al mensaje después difundido por las instituciones en el mismo país, en este caso, ¿no? Y también soy alumna de esta universidad. Uy, habla muy bajito. Mi trabajo se centró en el estudio de la política de comunicación de las oficinas de representación de la Unión Europea en España, que son de la Comisión y del Parlamento principalmente. Y para empezar me gustaría empezar diciendo que más de 2/3 de los europeos considera a la Unión Europea como un lugar estable en un mundo caótico y desorganizado. Más del 80% apoya las 4 libertades fundamentales de la Unión Europea y más bien, si os interesa, está en el minuto 35. A partir de... Vamos a pararlo porque, bueno, era para que lo vieseis donde estaba, si lo queríais. Pues nos van a decir, mire, es que usted... Pero está en el minuto 35 del segundo vídeo de la sesión del año pasado, de la sesión 8.1, ¿vale? Tendríais que meter en edición 2018 aquí, tendríais que ver la sesión 8.1 y en el segundo vídeo, a partir del minuto 35, si os interesase, bueno, ahí tendríais la explicación sobre ese tema, ¿vale? Ahora vamos a aprovechar y vamos a tratar alguna otra cuestión. Bien, pues esto era para deciros que existen, que pueden existir muchas voces y que el problema es cuando estas voces no son voces monocordes, es decir, cuando existe algún tipo de disenso entre estas voces y además cuando no se segmenta y no se customiza suficientemente el propio mensaje. Bien, dentro del mensaje de la Unión Europea también lo que insistimos es en la cuestión de la precisión, de la autenticidad y del interés. Y
¿Y cuál es la crítica o cuál es el planteamiento que se puede hacer en este sentido? Bueno, el planteamiento que podemos hacer en este sentido es el que tiene que ver con el hecho de que muchas veces la comunicación ha sido dentro del ámbito de la Unión Europea como una especie de hermanita pobre, si lo queremos ver así, o hermanito pobre. Es decir, estaba muy de moda eso de que había que comunicar, pero lo único que tenía la comunicación era una función prácticamente de apoyo, una mera función de apoyo. Que lo que sucedía es que al final del proceso de las políticas se decía, bueno, estas políticas las tenemos que contar, vamos a contarlas, vamos a intentar contarlas, pero era una función de apoyo y una función residual. ¿Por qué? Porque a la hora de establecer las políticas públicas no se tenía en cuenta desde el principio que la comunicación de las políticas tenía que ser parte de las propias políticas, sino que era simplemente un añadido, una cuestión colateral última y después. Y entonces es un problema, porque cuando tú dices yo hago mi política y luego pienso en que tengo que contarla, es diferente que si tú desde el principio entiendes que la comunicación forma parte de tu política y por lo tanto que es una cuestión esencial, porque probablemente harás tu política de forma diferente si desde el principio tienes metido en la cabeza que la comunicación es parte de la misma, que si no lo tienes metido en la cabeza, sino simplemente al final dices, bueno, vamos a contarlo, ponme un vídeo de 20 minutos para contar esto y me sacas un par de comunicados de prensa. Vale, eso está muy bien, es mejor que nada, pero es más bien poco. Es más bien poco. Es decir, si tú entiendes la comunicación, que es, bien, aquí tenemos que tener a alguien, vamos a conseguir a alguien de prensa que después nos haga los resúmenes de las reuniones y los ponga y los cuelgue en un Word en la página web y que cada 3 meses saca una newsletter diciendo los 3 temas más importantes. Bueno, pues esto es una apuesta que es muy restringida y muchas veces por eso tu comunicación no va a ser suficientemente eficiente, porque no has tenido en cuenta que la comunicación debe estar en el origen del diseño de las propias políticas públicas, en este caso de las políticas europeas. Y bueno, en ese caso es cuando realmente, como digo aquí, podemos distinguir si la comunicación es realmente un factor esencial, un factor o una prioridad esencial de una entidad política o no lo es, cuando precisamente es tenida en cuenta en el inicio del diseño de sus políticas. Y también, evidentemente, esto no es solamente una cuestión de cuándo decido ocuparme de la comunicación, sino de qué otro factor puede ser esencial precisamente para tomar en serio la comunicación dentro de una entidad política, como en este caso es la Unión Europea. Un factor esencial que es esencial para todos, lamentablemente, pero es esencial para todos. ¿El poder, estás diciendo? Bueno, no me refería tanto a eso, algo mucho más básico. Algo más básico. Pues no caigo. Ah, sí, bueno, miedo, ¿no? Vamos a ver, ¿a ti te interesa o no te interesa una política pública? ¿Cómo sabemos si... A ver, esto que dicen ahora de que le están achacando al gobierno actual lo de los viernes sociales, que le están diciendo que está haciendo maquillaje electoral, etcétera, etcétera. Vale, más allá del maquillaje electoral, ¿cómo sabemos si a un gobierno, en este caso sería un gobierno estatal, le interesa una determinada política pública o no? ¿Cuál ha sido el principal problema que ha tenido este gobierno que tenemos, el gobierno que tendremos hasta que se constituya el nuevo? El principal problema que ha tenido es que no podía tocar la caja de los dineros. Que el presupuesto se lo habían dado hecho y que además no le han pasado no ha conseguido los apoyos en el Parlamento para un nuevo presupuesto. Con lo cual, ¿qué tipo de políticas podía hacer? Políticas sin dinero. Es decir, podía, con el presupuesto que tenía, podía tratar de mover un poco, pero realmente no podía financiar nuevas políticas. Estaba totalmente restringido. Por lo tanto, un gobierno que no puede invertir en diseñar una política pública, lo que realmente está haciendo lo puede hacer por marketing, lo puede hacer por obtener réditos electorales, todo lo que quieras. Pero realmente un gobierno, o la Unión Europea en este caso, para demostrar si le interesa una política, lo que tiene que hacer es financiarla. Nosotros tenemos un ejemplo muy, muy claro, que es un ejemplo que a mí me gusta, bueno, me gusta mucho porque lo tuve que estudiar en su momento. No lo tenéis aquí, como aquí no tengo estudiantes de internacional míos, ni que hayan sido sí, Lucía, ¿no? ¿Tú fuiste estudiante internacional mío, no? De la noticia. Ah, vale. Entonces no hemos estado en internacional, pues no tengo aquí ningún estudiante internacional mío. Pues
Aquí en este libro, en el de Comunicación Internacional, uno de los temas de los que yo hablaba era el de la marca España. ¿Alguien ha oído sobre la marca España? ¿Qué es la marca España? Pásaselo allí. Ay, perdón. Es una estrategia de comunicación para atraer la economía española a través de los enviados diplomáticos y embajadas para recibir inversiones. Bueno, sobre todo durante el periodo de crisis. Bueno, pues sin haberte leído el capítulo, pues lo has dicho muy bien, básicamente. Es una estrategia de comunicación política, de proyección de marca territorio, por la cual España entendió, sobre todo cuando aquella magnífica, ¿os acordáis de la portada del Newsweek? La de Spain. A ver, portada Spain. Uy, pero así no lo vamos a encontrar. Perdonadme. Imágenes. ¿Os acordáis de esta portada? 2012, cuando nos tenían que rescatar, el rescate que luego no fue, el que nos dijeron que no había sido. Yo no la he recordado de otra manera esta portada, pero bueno, sabéis que la memoria es selectiva y que determinamos... Bueno, esto era cuando en 2012, cuando nos íbamos a quedar fuera del euro todos, porque no iba a haber euro, y cuando España había que rescatarla, y al final se le rescató o no. Eso ya sabéis que fue parte de la discusión política. ¿Y qué es lo que pasó? Que salió el The Economist, que es una ¿sabéis lo que es el The Economist, no? A referencia mundial, y claro, salió como que España se estaba yendo a pique, y además salieron fotos en el New York Times de una persona rebuscando en la basura para poder conseguir comer, que fueron fotos muy tendenciosas y muy capciosas, porque eso sucede en todos los países del mundo, personas que van cuando sacan la comida que se está caducando de los supermercados y la recogen allí entre las bolsas de basura. Eso pasa en todos los lugares del mundo, pero bueno, salimos en el New York Times, después salimos en el The Economist, etcétera, etcétera. Y en su momento Rajoy dijo, que era el presidente entonces, dijo, aquí tenemos que hacer algo, porque claro, no puede ser que la imagen es... ¿Cómo te vas tú después a negociar un tratado, a negociar un acuerdo comercial con nadie? ¿Cómo lo vas a hacer? Bueno, teniendo en cuenta que además las cuestiones comerciales ya son competencia de la Unión, pero ¿cómo te vas tú a negociar un acuerdo bilateral con quien sea, con cualquier país, después de esta portada? Que era lo que Rajoy se dio cuenta, que menos mal que se dio cuenta entonces, y esto no fue solo problema de Rajoy, ¿por qué no lo habían hecho anteriormente Zapatero, ni Aznar, etcétera, etcétera? Que había que mejorar la imagen externa española en el extranjero. Y entonces para eso había que lanzar una estrategia de comunicación. Bueno, es lo que cuento yo en el libro en uno de los capítulos del libro lo que cuento es que, cuáles eran, principalmente lo que cuento es cuáles eran los déficits de esta estrategia de comunicación, ¿vale? Y uno de los déficits era, que esto no solamente lo digo yo, sino que lo han dicho algunos especialistas del Real Instituto Elcano, como Javier Noya. El problema es que esta estrategia de comunicación, lo que, no sé si os acordáis, en aquel momento estábamos con el tema de la reducción del gasto público, la congelación de los sueldos de los funcionarios, y además estábamos, durante 3 o 4 años no hubo nuevos puestos de funcionarios, sino lo que se hizo era las plazas de aquellos que se jubilaban se amortizaban y no se sacaban otra vez a concursos, sino simplemente se perdían, digamos, ¿no? Porque habíamos entendido que eso es verdad, que España tiene un cuerpo administrativo de prácticamente 3 millones de funcionarios, que para la población española es una locura. Entonces había demasiados y había que cortar el grifo. Y entonces se decidió que lo que se hacía era que algunos de estos funcionarios superfluos en unidades que realmente no hacían nada se metían a trabajar con este alto comisionado para la marca España, ¿vale? Entonces, y además esta figura recayó en Carlos Espinosa de los Monteros. ¿Por qué ahora es famoso Carlos Espinosa de los Monteros? Porque el hijo lo habéis visto en los meetings de Vox, que Vox ahora tiene al hijo que participa de estas cositas de la ultraderecha y entonces su hijo, pero él, Carlos Espinosa de los Monteros, que tiene más trayectoria profesional que el hijo, ha sido, ¿quién sabe qué ha sido Carlos Espinosa de los Monteros? ¿Quién es gallego? ¿Dónde están los gallegos aquí? ¿No? ¿Cuál es el orgullo de Galicia y el orgullo de España? Uno de los hombres más ricos del mundo. Amancio Ortega, el Imperio Inditex. Carlos Espinosa de los Monteros ha sido el director de operaciones de Inditex durante muchos años, ¿vale? Entonces lo que le dijo a Rajoy es, bueno, yo te llevo esto, tú no me pagas nada porque ya Inditex me paga lo suficiente,
y a cambio yo te llevo esto. Bueno, más allá de las críticas que podamos hacer a la operación y tal, ¿cuál era el problema? Que Rajoy dijo, claro, gratis, lo que tú quieras. Y encima me saco unos pocos funcionarios de no sé cuántos sitios de la administración para que hagan esto. Al final, ¿qué fue lo que sucedió? Que esta fue una estrategia a coste cero. Cuando tú hablabas con los propios miembros de la iniciativa, te decían, sí, el problema es que no tenemos presupuesto. Por lo tanto, me estoy retrotrayendo un ejemplo español para ilustrar lo que puede pasar en la Unión Europea. La cuestión está en que evidentemente nosotros tenemos que saber, para saber si realmente es una política que a una organización política le interese, tenemos que saber si la está financiando, porque lamentablemente en este mundo sin dinero se hacen pocas cosas y sobre todo políticas públicas, que exigen gasto y exigen presupuesto. Entonces, sin presupuesto es que esto no te interesa. Entonces, bueno, después vamos a ver, ¿a vosotros os parece que la Unión Europea gasta mucho o poco en comunicación? Esto era una de mis diapositivas posteriores, pero como ahora viene a cuento, pues lo podemos comentar ahora. ¿La Unión Europea gasta mucho o poco en comunicación? ¿Cuánto? Creo que más que medir si se gasta mucho o poco es si se gasta bien o mal. Tú no serás gallego, pero sí que me has respondido a la gallega, ¿eh? Bien, sí, me parece, claro, evidentemente eso es básico, pero repito mi pregunta como el periodista incisivo. ¿Gasta mucho, poco y cuánto? Nada, no os preocupéis que esta respuesta os la voy a dar yo. Gasta 700 millones de euros. Perdón. Déjame que haga el cálculo. Sí, ¿no? 700 millones. Espera. Que no quiero equivocarme y darte un dato falso. Déjame un momento. Que ahora ya me ha entrado la duda. Son 700 millones, ¿no? Sí, bueno, hacemos luego la cuenta, pero son 700 millones de euros en principio. ¿Qué os parece? ¿Es mucho o poco? ¿Estamos aquí llorando demasiado o no estamos llorando demasiado? 700 millones de euros, sí. Efectivamente. ¿Esto es mucho o poco? Es que tú ya me has visto la diapositiva, eres demasiado lista, me has visto la diapositiva, me has dicho, pues todo. Yo lo que quería que me dijeseis, esto es un montón de dinero, y luego deciros, pues no es un montón, porque esto es solamente el 0,5% del presupuesto de la Unión Europea. Por lo tanto, ¿cuál es la política que más dinero consume de la Unión Europea? ¿La PAC? La PAC, efectivamente, la agricultura. ¿Cuánto consume? Si no me sabes decir la cifra, en porcentaje. ¿Un cuarto? Aquí como no se puede hacer preguntas si tenéis ya el ordenador delante. 37%. Pues si un 0,5% eran 700 millones, imagínate un 37%. Mi pregunta es, y como estudiantes de comunicación, ¿no debería la Unión Europea destinar un poquito más en comunicación y un poquito menos en PAC? ¿Vale? Por eso cuando os digan, pero si ya destinamos 700 millones de euros, pues tenéis que decir, esto es muy poco. Porque eso es un 0,5% del presupuesto de la Unión, eso no es nada. Eso no es nada, básicamente, ¿no? Entonces tenéis que tener en cuenta que uno de los problemas de las políticas públicas es si se financian. Y en este caso, en la Unión Europea no se está financiando mucho la comunicación. Más allá, como decía el compañero, de que es mejor tener 700 millones bien invertidos que mal invertidos. Eso es verdad. Pero si tengo más, puedo hacer más que si tengo menos también. ¿Vale? Entonces, bien, más allá de esta cuestión, que además era una cuestión posterior, os digo aquí que la precisión, la autenticidad y el interés son cuestiones básicas en el marco de la comunicación y sobre todo en el marco de la comunicación de crisis. Aquí tengo puesto Cifuentes porque vosotros ya sabéis de que porque sois estudiantes muy aplicados, que vivís aquí en Madrid por lo menos, y que sabéis lo que fue el Cifuentes Gate del año pasado, ¿no? Y cómo, en términos más allá de la cuestión política, de la vergüenza de la corrupción, etcétera, etcétera, pero cómo fue la comunicación de ese caso. ¿Os acordáis? Que fue hasta ridícula, ¿no? Saliendo allí ¿os acordáis esa foto que se hizo en redes sociales diciendo, este es mi certificado y aunque queráis que caiga no voy a caer nunca? Y luego era lo que lo habían mandado a hacérselo a una, a la que mandaba y le había llamado por teléfono para que lo resolviesen en 24 horas. Es decir, todo este tipo de cosas. Por tanto, en materia de comunicación y comunicación de crisis, ese ejemplo que os pongo, pues eso es todo lo que no debe hacer una entidad política como la Unión Europea, ¿no? Es muy importante. Yo quería deciros también, porque ya creo que es 1 hora y cuarto, hora y media, vamos a empezar a pensar en hacer un descanso, por lo tanto termino esta slide y la siguiente y hacemos un descanso,
que, bien, yo creo que sobre esto hemos hablado bastante. Me gustaría haceros ver lo que dice Jan Morris. Jan Morris es una voz bastante autorizada, si mal no recuerdo es irlandesa, fue la vicepresidenta del Comité Económico y Social, y ella lo que decía en su momento, y suele tener siempre reflexiones bastante acertadas sobre la comunicación europea, ya lo que esgrimía era que la Unión Europea necesitaba comunicar más y comunicar de una forma más simple, y sobre todo que es muy urgente que utilice más recursos, precisamente al final más recursos son más recursos humanos, pero también más recursos materiales para hacer esto. Y asimismo, otra de las cuestiones en las que insistía es en el hecho de que el problema es que Bruselas no conecta con la ciudadanía ordinaria, porque no es capaz de hablar el lenguaje de los propios ciudadanos europeos. Yo tengo aquí una cita muy interesante que me voy a permitir leeros de este libro que os decía. Voy a leer un poco lento, no porque lea tan lento, sino porque traduzco directamente del inglés, entonces para no hacerlo muy mal, ¿vale? Ella decía, Jan Morris decía, cuando empecé a trabajar en la Comisión Europea en el año 92, todo concernía acerca de la comunicación con los ciudadanos. Ahora, muchas décadas después, esto es de 2017-2018, todavía no hemos conseguido comunicar apropiadamente con la ciudadanía europea. Y yo pienso que esto es porque no hablamos su propio lenguaje. Podemos o debemos empezar a hablar sobre cosas que tienen que ver. Podemos hablar sobre cuestiones como los trabajos o el dinero, pero estas no son las cuestiones sobre las que se habla en un pub. Bueno, como es irlandesa, pues habla de un pub. Nosotros diríamos es como las que se hablan en un bar por las tardes. Y por algún motivo la Unión Europea en Bruselas no sabe de qué es lo que habla precisamente la gente en los bares, ya estemos en Galicia, ella habla de Galicia, o en Malta, o en cualquier lugar en la Europa del Este. Bruselas no parece conectar con la gente ordinaria ni hablarles a la gente ordinaria en su propio lenguaje, ¿no? Entonces, digamos que esta es un poco, digamos, su crítica al modelo de comunicación que hace Bruselas o al mensaje que disemina Bruselas. Y sigue hablando en un ejemplo que me parece interesante, por eso yo hablo aquí del Jean-Claude Van Damme Effect, del efecto Jean-Claude Van Damme, que dice... lo que debe hacer la Unión Europea es empezar a hablar el lenguaje de la calle, empezar a entender las necesidades de la gente ordinaria que no saben lo que es Bruselas. Y dice, se lo dije a mi peluquero o a mi peluquera, no se sabe porque en inglés no sabemos si es hombre o mujer, en Irlanda del Norte. Le dije que estaba trabajando mucho en Bruselas. Le pregunté a él que qué conocía de Bruselas y me dijo que lo único que conocía de Bruselas era Jean-Claude Van Damme. ¿Vale? Este es el perfecto ejemplo de que no eligió Bruselas por Europa o por sus instituciones, sino por una estrella de cine. Y bueno, evidentemente tenemos que empezar a pensar precisamente en embajadores de la marca Europa y en este caso, ¿por qué no utilizar a actores que sean capaces? Habéis visto el último vídeo de la comisión, os lo puso Luis, comparando el de 2014 con el de 2019. Una de vuestras presentaciones fue precisamente sobre el mensaje, perdón, los mensajes de campaña, ¿no? El de los actores españoles que había salido, uno de vuestros grupos lo hizo, ¿verdad? Que es muy diferente al anterior, es verdad que ese no es todo el de Europa, pero sí es el customizado en España, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues estos son algunas de las cuestiones básicas sobre las que precisamente la ex vicepresidenta del Comité Económico Social nos hablaba. Igualmente, podemos tener algunos preceptos más sobre cómo tratar de hacerlo, pero bueno, hay otros, hay otras personas que lo que hablan es que tienen que existir métodos más transparentes, que la transparencia es esencial en el proceso democrático y que la población europea debe saber cómo sus líderes son elegidos. Mi pregunta es, ¿cómo se elige el presidente de la Comisión Europea? ¿Nosotros lo que vamos a votar
el próximo 26 de mayo es al Parlamento. Y entonces, ¿cómo se elige el presidente de la comisión? ¿Le vais pasando el micrófono mientras que...? Cada grupo parlamentario presenta un candidato que pueda postular a la posición de presidente de la comisión. Ajá. Vale, o sea que tenemos el Parlamento y cada grupo parlamentario presenta un candidato. ¿Y qué candidato se elige? ¿Se lo puedes pasar allí? Por mayoría absoluta, ¿de quién? De la Cámara de Europarlamentarios. Del Parlamento Europeo. Es decir, que es el Parlamento Europeo quien elige al presidente de la Comisión. Vale, y mi pregunta es, ¿si el Consejo Europeo no dice nada en todo esto? Ah, o sea que presentan tanto el Parlamento como el Consejo Europeo. Creo que a partir de las elecciones de 2014, para demostrar que iban a ser unas votaciones más importantes, lo que se hizo fue que el Parlamento, me estoy colando, pero que el Parlamento... No, bueno, aquí estamos todos para... pudiese designar o tuviese más capacidad para designar al presidente. Y en este caso la gente se tomase más en serio estas votaciones, creo. A ver... Más o menos. Lo que se decide, y esto es lo que se decide con aquella Constitución Europea que no fue, el Tratado de Lisboa, se decide que por primera vez para 2014 lo que se va a hacer es que, para tratar de optar a tener unas elecciones europeas más transnacionales y que precisamente el engagement o la involucración de la ciudadanía europea, lo que se buscaba es que precisamente los grupos parlamentarios del Parlamento Europeo pudiesen proponer a sus candidatos a presidente de la Comisión. Y evidentemente el partido que obtuviese más votos, que en este caso no sería solo más votos, sino sería más votos y que tuviese el apoyo de mayoría absoluta, de la mitad más uno de los eurodiputados, se pudiese proponer a presidente de la comisión. Pero ojo, ahora vamos a tener un arco parlamentario fragmentado también, con lo cual lo previsible es que vuelva a ganar el Partido Popular Europeo. Pero aunque gane el Partido Popular Europeo no va a llegar a la mitad de los votos, con lo cual va a necesitar el apoyo de ALDE, de los liberales, de alguno más, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a suponer que tienen ese apoyo. Vamos a suponer que tienen ese apoyo y que el Parlamento dice, pues por lo tanto nosotros presentamos a nuestro candidato, que algunos han sido ya designados y otros no. Me parece que va a ser Weber, ¿no? Va a ser Weber en este caso. Bien, pero entonces ganan, digamos que tienen los apoyos y lo eligen y ya está. No, el problema es que el Parlamento puede hacer todo esto y tiene que hacerlo, pero luego eso se lo tiene que mandar al Consejo Europeo y el Consejo Europeo tiene que decidir. ¿Y qué es el Consejo Europeo? El Consejo Europeo son los primeros ministros y presidentes del gobierno de cada uno de los Estados miembros y ahí tienen que decidir, ¿vale? Y tienen que decidir tendrán que decidir, además en su momento tendrán que decidir por, llegarán a acuerdos, pero tendrán que decidir por unanimidad. Con lo cual, ¿qué estamos hablando en términos de transparencia? Que a ti te dicen que tú vas a votar las elecciones europeas y al final vamos a ver si de lo que tú votes, bueno, primero que gane lo que tú quieras y luego después de que gane vamos a ver si los países al final aceptan o no aceptan lo que está pasando. Por lo tanto, ese es uno de los problemas, lo que llaman del déficit democrático de la Unión Europea, que pueden estar más o menos de acuerdo o no, pero sí que es verdad que las cosas son muy complicadas, que aquí solamente para saber quién es el presidente de la Comisión Europea están jugando la Comisión, el Parlamento y el Consejo Europeo, nada menos que 3 instituciones. Claro, es que esto, aparte de que es complicado, es poco transparente. Esto es difícil que la gente lo entienda, ¿vale? Por lo tanto, esto es una cuestión bastante relevante. Por eso se dice que la buena comunicación funciona cuando es legítima. Ahí teníamos la explicación y el análisis, que yo no lo voy a hacer ahora porque ya lo habéis hecho vosotros y sé que el profesor Bouza os lo ha puesto un par de veces, del vídeo de las elecciones de 2014. Esta vez va a ser diferente, que al final no fue diferente, sino que los resultados fueron peores todavía, porque todavía se votó menos. Por lo tanto, todas estas cuestiones las tenemos que tener en cuenta. Yo tenía aquí preparadas algunas recomendaciones sobre comunicación
Pero yo creo que podemos hacer un descanso, ¿no? Que ya estáis cansados. Además tengo ahí un vídeo interesante que os quiero mostrar y quiero hacerlo con un poco de tiempo, si no vamos a alargar mucho. Descansamos 10 minutos, 15 minutos, por ejemplo, ¿os parece? Y os paso la hoja de firmas si queréis, porque alguno se tiene que ir. Quien se tenga que ir, que me la deje firmada ahora para esta primera sesión y después os la voy a pasar también, no os preocupéis. Ahora os lo paso al principio de la... Ahora en 15 minutos os lo paso. Venga, empezamos a -5. Se está grabando.